Buenas tardes. En este pequeño reportaje se dará a conocer todo lo referente a la personalidad. ¿No siente curiosidad respecto a este tema? Sí, pues vamos a ello. La palabra personalidad procede de la palabra latina persona, que a su vez tiene su origen en las palabras griegas prosopsis, prosopon, máscara en castellano. Estas se relacionan con el teatro y tienen que ver con las descripciones de los personajes, tanto en el aspecto físico como de los rasgos de personalidad, que incluyen conductas, pensamientos y sentimientos. Personalidad es un sustantivo femenino formado mediante la adición del sufijo "idad", que sirve para indicar cualidades abstractas al adjetivo base personal, que designa lo que es propio o está referido a la persona. Se alude con esa palabra a ciertas cualidades que hacen distinguir una persona entre las otras. Una vez que ya hemos conocido su etiología, prosigamos con su definición. ¿Qué es la personalidad? Bueno, se relaciona con preguntas tales como ¿por qué la gente es como es? O ¿por qué yo mismo soy como soy? Son preguntas que nos sugieren que el concepto de personalidad suscita un interés e importancia vital. Entonces, esto también va a implicar un reconocimiento social, como comentarios y expresiones de lenguaje coloquial. Por ejemplo, tal persona tiene mucha personalidad o aquella otra no tiene ninguna personalidad. Estos comentarios pueden ser fácilmente reconocibles en las relaciones humanas. No está de más mencionar que debemos aludir a la confusión frecuente entre el concepto de personalidad y de otros dos términos que están relacionados con ella, que son el carácter y el temperamento. ¿Qué es carácter? Bueno, el carácter se refiere a las características adquiridas durante nuestro desarrollo, a lo largo del proceso de socialización, y que connota cierto grado de conformidad con las normas sociales o con la interiorización de éste. En cambio, el temperamento no surge como resultado de la socialización, sino que más bien depende de una disposición biológica básica hacia ciertos comportamientos. Es decir, podemos hablar de que tal persona tiene un temperamento irritable o un buen carácter, es decir, el carácter refleja el resultado de las influencias de la educación, mientras que el temperamento representa la influencia de la naturaleza físicamente codificada. Entonces, para definir a la personalidad, vamos a basarnos en las diferencias que existen entre las personas y en las diferentes características psicológicas que identifican a un individuo o a un colectivo de individuos, según su génesis, estructura y funcionalidad. Uniendo estas dos bases, podríamos definir a la personalidad como un patrón único de los pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo, que persiste a lo largo del tiempo y de las situaciones, y que distingue a las personas. Vamos a continuar hablando de los factores que determinan la personalidad. Estos se refieren a la estructura biológica sobre una persona a través de su herencia, el proceso de maduración, la influencia hormonal, el sistema nervioso y su constitución biotípica. Eso va a determinar la personalidad específica de un individuo. Un individuo puede heredar la apariencia física, la raza, la inteligencia y el temperamento, así como también la capacidad para hablar y razonar. También existen otros factores hereditarios, como son la estatura, el color de los ojos, el tamaño de las manos y además otras características físicas que son básicas. También existe el factor psicológico, el cual influye las facultades humanas cognitivas como los sentidos, la imaginación, la memoria y la inteligencia. Existen dos aspectos que son de carácter, el carácter y el temperamento. El temperamento es algo innato, esto es permanente e inalterable. Por otro lado, el carácter es algo aprendido y a través de nuestras experiencias en relación con el medio ambiente. Este puede ser alterado en base al temperamento de una persona. El desarrollo psicológico de un individuo depende directamente del nivel biológico alcanzado del sistema nervioso
del cual dependen todas las características fundamentales del hombre. Otro factor influyente es el factor social, que es un producto ambiental, es decir, el que rodea al individuo, como la familia, la estabilidad emocional, la afabilidad. Esta se refiere a la capacidad de una persona para interactuar con otras. Y además la extroversión, que es el grado en donde una persona busca la compañía de otros. Los factores de desarrollo de la personalidad. El desarrollo psicológico indica que los factores principales del desarrollo humano son los factores genéticos, los ambientales y el factor de autodeterminación. Los factores genéticos nos muestran que los seres humanos nacen con ciertas disposiciones físicas y sobre esta base estructuran la personalidad. Los factores ambientales son las enseñanzas y las experiencias que genera el medio ambiente. Y el factor de autodeterminación es cuando se emplea estos dos anteriores factores en relación a las necesidades y aspiraciones del individuo. Existen muchas y muy diversas formas de clasificación de la personalidad, dependiendo del enfoque psicológico o psicoanalítico y del método específico que se emplea para comprenderlo. El psicoanalista Carl Gustav Jung propuso una clasificación de 8 tipos de personalidad que son: pensamiento introvertido. Son aquellas personalidades que están más interesadas por las ideas que por los hechos, es decir, por su realidad interior que por los demás. Son propensas a la reflexión, los pensamientos abstractos o los desafíos teóricos. Sentimental introvertido. Son las personalidades contenidas en su propio mundo emocional, poco propensas a lidiar con el mundo exterior, pero capaces de hacerlo a partir de lo emotivo. Son propensas al apego, pero en un círculo íntimo y cerrado. Sensación introvertido. Es una personalidad típica de artistas y creadores. Esta es la personalidad más preocupada por la experiencia subjetiva del ser, lo cual puede conducirlos a vivir en un mundo irreal, construido a su propia medida. Intuición introvertida. Es la típica personalidad de los soñadores, es decir, de quienes están más pendientes de lo que pasará, lo que podría pasar o lo que les gustaría que pasara, que ve con el presente real. Están a su manera en contacto con su contenido inconsciente y pueden ser talentosos creadores. Pensamiento extrovertido. Son aquellas personalidades más interesadas en los hechos y en el afuera que en su mundo interno, sobre todo como fuente de teorías y reflexiones, ya que se vincula racionalmente con el mundo. Sus emociones y sensaciones son reprimidas y suele descuidar sus vínculos socioafectivos. Sentimental extrovertido. Es el perfil de las personas más empáticas, sociales y ajustadas al entorno comunitario, típicas de aquellos a quienes gusta cuidar de los demás o que se sienten bien protegiendo a terceros. Su actividad intelectual se enmarca necesariamente en lo que sienten. Sensación extrovertida. Se vincula con lo real a partir de las sensaciones que le evoca, es decir, prestando mucho interés a lo que el entorno real y los demás le hacen sentir. Es la personalidad típica de quienes viven en busca del placer y por lo tanto suelen buscar nuevos estímulos constantemente. Intuición extrovertida. La personalidad del aventurero, de quien cambia de perspectiva una vez que consigue el objetivo deseado, pero nunca para de moverse. Suelen ser carismáticos y entusiasman a terceros con sus ideas, siéndole fiel a su intuición más que a sus sentimientos y sus razonamientos. Determinados factores de personalidad afectan a la forma en que las personas perciben las situaciones amenazantes y por lo tanto a la salud psicológica y física de las personas. Hay factores de personalidad, especialmente el neuroticismo y la extraversión, que suelen estar asociados con estados afectivos que pueden perjudicar o favorecer a la salud y el bienestar psicológico de la persona. Los individuos en los que predomina un patrón de emociones positivas como sociabilidad, energía, optimismo, satisfacción en las relaciones interpersonales, tienen un menor riesgo de sufrir problemas de salud. Por el contrario, los individuos con un perfil de personalidad en el que predominan emociones negativas como ansiedad, hostilidad, culpa, baja autoestima y dificultades en las relaciones interpersonales son mucho más vulnerables.
A continuación, los trastornos de la personalidad. Para ello responderemos la siguiente pregunta antes de empezar. ¿Qué es un trastorno de la personalidad? Los trastornos de la personalidad en general son patrones de percepción, reacción y relación generalizados y tolerantes que provocan una angustia o un deterioro funcional significativo. Los trastornos de la personalidad y sus manifestaciones varían significativamente, pero todos ellos parecen ser consecuencia de una combinación de factores genéticos y ambientales. El diagnóstico es clínico, en el tratamiento se utilizan terapias psicosociales y a veces fármacos. El DSM-5 agrupa 10 tipos de trastornos de la personalidad en 3 grupos, sobre la base de características similares. Encontramos el primer grupo. El grupo A se caracteriza por parecer raro o excéntrico. Incluye los siguientes trastornos de la personalidad con sus características distintivas. Paranoide. El individuo tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás en forma prolongada. Esquizoide. Afección poco frecuente en la que las personas evitan las actividades sociales y continuamente evitan las interacciones con terceros. Rango de expresión emocional limitado. Esquizotípico. El individuo tiene dificultad con las relaciones interpersonales y alteraciones en los patrones de pensamiento, apariencia y comportamiento. A continuación, el segundo grupo. La categoría B se caracteriza por apariencia dramática, emocional o errática. Incluye los siguientes trastornos de la personalidad con sus características distintivas: antisocial, irresponsabilidad social, desprecio por los demás, engaño y manipulación de los demás para su beneficio personal. Fronterizo. El individuo tiene patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables. Histriónico. Afecta la manera en la que la persona piensa, percibe y se relaciona con otros. Narcisista. El individuo tiene un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda, atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Por último, el tercer grupo. La categoría C se caracteriza por la aparición de ansiedad o miedo. Incluye los siguientes trastornos de la personalidad con sus características distintivas. De evitación. Se evita el contacto interpersonal debido a la sensibilidad al rechazo. Dependiente. Estos individuos tienen una necesidad general y excesiva de que se ocupen de ellas, además de un gran temor de separación. Obsesivo-compulsivo. Se caracteriza por los pensamientos irracionales y los temores que provocan comportamientos compulsivos. El test de personalidad. Los test de personalidad han sido diseñados para la evaluación de la personalidad de un individuo. Son pruebas con las cuales se busca analizar al candidato a un puesto de trabajo para determinar a qué medida se adapta el mismo. Dentro del siguiente test, lo que vamos a hacer es seleccionar una figura, la cual corresponderá a un número del cual depende la relación con la personalidad del individuo. Como número 1 tenemos una personalidad introspectiva, sensible y pensativa, en la cual se describe como una persona desentendida consigo mismo, más frecuentemente y completamente con el medio en que lo rodea y con la mayoría de las personas. En el segundo tendremos una personalidad independiente, nada convencional y despreocupada, en la cual la persona exige libertad y vida sin compromiso, en la que la persona por sí misma decide su destino, tiene talento artístico en el trabajo y también para el ocio. Algunas veces sus impulsos lo llevan a proceder de manera opuesta a lo que él espera. Como número 3 tenemos una persona dinámica, vigorosa, extrovertida. Está muy inclinada a correr riesgos de asumir importantes compromisos a cambio de tareas variadas e interesantes. Número 4, una personalidad objetiva, equilibrada y armoniosa, en las cuales valora el amor, el estilo de vida simple y sin complicaciones. Las personas que nos rodean nos admiran porque tiene ambos pies firmemente plantados en el suelo y así se tornan dependientes de él. Número 5, profesional, pragmática y autoconfiada, en la cual tiene pleno dominio de la vida y deposita menos fe en la suerte de sus actos. Soluciona los problemas de modo simple y práctico y tiene visión realista de los acontecimientos cotidianos de su vida. Número 6, prudente, tranquilo y pacífico, en la cual menosprecia formalidades sin causar dificultades a otras personas. Sus amistades son realizadas fácilmente y aprecia la privacidad y la independencia. Número 7, despreocupado, divertido y alegre, en la cual ama una vida libre, espontánea y trata de disfrutarla todos los días con mucha plenitud, de acuerdo al refrán de todos ilusionados. Número 8, romántico, soñador y emotivo,
en el cual es una persona sensible, rechaza analizar los acontecimientos solamente desde un punto de vista frío y racional y solo le importan los sentimientos. Número 9, analítico, confiable y determinante, en el cual la sensibilidad representa lo que es duradero y de alta calidad. En consecuencia, la persona busca rodearse de pequeñas preciosidades que descubres donde quieres que sean ignorados por otros. Muchas gracias.